buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy traigo aquí el mazo, el cual os va a encantar, ¿ok? Y aparte es tier 1 del formato, sí. Es un mazo, bueno, la verdad, es un mazo que, bueno, pues tiene lo suyo, ¿no? Básicamente es Selesnya Ram, ¿ok? Ese mazo que, bueno, de la gente está hablando tanto, que tanto lo vemos en Goldfish, por lo menos yo lo veo mucho en Goldfish, que tanto lo vemos en tier 1, pues aquí lo traigo, la verdad. Y sí, debo decir que no tengo todas las cartas, pero tengo como una copia de aquí, un par de copias de allí, una copia de aquí, un par de copias de aquí. Y bueno, al fin y al cabo, lo que he hecho es rellenar con algunas otras cartas y el mazo ha quedado casi igual, por así decirlo, ¿ok? Casi igual, más o menos, ¿ok? Más o menos. Tenemos de coste 1 Centinelas Jasperas, 4 copias muy importantes, aparte de ser el único coste 1. Y quieras o no, si sales de coste 1 curvando, pues está bien, la verdad, está bastante bien. De coste llevamos Catilda, Gran Cierva del Alba, ¿ok? Esta carta no tengo ni puta idea de por qué la llevo, o sea, sí que es cierto que te pueden rampear, ¿ok? Pueden rampear tus bichos, tus humanos, mejor dicho. Pero, bueno, pues no sé, me parece una carta rara, la verdad. Aparte no ha visto mucho juego. Pero bueno, a ver si despunta en esta partida. Tenemos que, bueno, tiene protección contra licántropos, hace que los humanos se agreguen maná de cualquier color. Y pagando 6 pone un maná, bueno, pone un maná, bien, Cristian. Pone un contador +1/+1 sobre cada criatura que controlamos, ¿ok? No está mal, al fin y al cabo, oye, ¿qué se le va a pedir, no? Secuencia emergente, para buscar tierras y rampearnos. Mira, esto es rampeo, bueno, más un poquito de vida, ¿no? Rampeo ya puede ser como bicho o como tierra. Aquí, rampeo en forma de cobra del loto, que damos una copia, lo he dicho antes. Rastreadora, la nueva, la que no es buena, pero bueno, la que no es tan buena, ¿no? Las dos son muy buenas, pero esta no es tan buena como la anterior. Por 3/4/3 y bueno, pues pone la pista, ¿ok? Vigilancia, muy buena carta. Tenemos también, bueno, pues de coste 3, Horda de Escudos, ¿ok? Otra carta que al fin y al cabo también tiene mucho potencial en la mesa, ¿no? O sea, básicamente el tú tener Horda de Escudos significa que si llegas a tener 6 o más tierras, pues van a poner copias de estos. Y luego serán 2, 4, 8, 16, 32, 64, etcétera, 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 ¿ok? Seguramente el oponente intente matártelo en cuanto lo juegues. Pero bueno, normalmente se suele hacer, bueno, pues Horda de Escudos, tengo más de 6 tierras, bajo tierra, creo una copia de él. Y en general, como mantienes prioridad, retienes prioridad, pues no te lo puede matar, ¿ok? Es un mini truquito, por así decirlo. Fantasmas de las ruinas, como removal, por así decirlo. Reidane en forma de taxes en el mazo, por así decirlo, ya sea como artefacto o como bicho. Tenemos también de coste 3 Cator Brutal, como más removal, si le puede decir. Más taxes por aquí, Spellbinder, ok, le mira la mano, le que sirve una carta y es que le cueste 2 más, ok, jugarla. Tenemos también esta carta aquí, Yashan, ok, Tierra Implacable. Básicamente por 4 un 4/4, que bueno, es legendario, por si llevamos 3 copias, no 4. Y lo que hace es, no rampea, pero al fin y al cabo lo que permite hacer es buscarnos tierras de la biblioteca. Y bueno, pues impide que los jugadores puedan sacrificar permanentes o pagar vidas, ¿ok? La verdad, bastante buena carta. Ok, sí que había un poquito de juego cuando salió. Bueno, un poquito después de que salió. Luego no vio nada y ahora pues está viendo juego en este mazo, la verdad. Pero bueno, puede ser importante el tema de la habilidad de abajo, ¿no? Al fin y al cabo este mazo sí que noto que tiene mucho de taxes. Tiene mucho... un elemento muy amplio de taxes, como puede ser eso. Puede ser Yashan, que tiene habilidad de... la que he dicho antes. Puede ser Reidane por aquí, puede ser Spellbinder. Tiene, bueno, pues bastante cositas de taxes, ¿ok? Carruajes de Zika, bueno, porque buenísimo, sin duda. Stargate desatado para aprovechar ese maná, sobre todo. Tenemos también Refugio de los Felidares para bajar las tierras y aprovecharlas, por lo menos. Bueno, Gurengan 7, una copia que es lo que tengo. Ashaya también para rampearnos, viene muy, muy bien. Y por último, 2 copias de atacar al festival, ¿ok? Podemos meter cualquier permanente del mazo en el campo de batalla, ¿ok? Muy importante saberlo. 24 tierras, bueno, una Madland. Bueno, una Madland verde, 2 Madland que son blancas. Y pues poco más, la verdad. Este mazo tengo mucha fe sobre él. De hecho, últimamente el mazo está haciendo muy bien. Pero este mazo al ser tier 1 y en general tener casi todas las cartas, estar casi completo, creo que puede dar un gran resultado. Y vamos apartándonos muy bien jugándolo. Vamos a ver, juego yo primero, pero esta mano no me gusta nada. De hecho, literalmente me parece una mano... es que salimos nosotros. En su turno 2 podemos jugar nosotros un... Por lo menos me la quedo, solo porque salimos nosotros. Tenemos esa pequeña ventaja, ¿no? Ese pequeño tiempo que nos da esa salida. Me voy a quedar la mano, pero por el tema de que salimos nosotros, ¿ok? Pero vamos, empezamos en coste 3 a jugar. Empezamos en turno 3 a jugar. Es lo único que no me hace gracia la mano. La verdad, por lo demás no está mal. ¿Ok? Hay elementos aquí más o menos midrange, se le puede llamar, ¿no? O, bueno, normales. No hay mucho RAM, pero... bueno, vamos para adelante despacito. Mana verde puede ser o Selesnya Ram, ok, un Mirror, o Monogreen Ram, que también se está jugando, o Monogreen Agro, en este caso Stompy, ok, Stompy que va a ponernos las pilas, ok. Vamos a tener que correr bastante contra este mazo, la verdad. Spellbinder, voy a ver contra qué, bueno, voy a ver de qué forma tenemos que jugar, ¿no? La partida. Y a ver cómo podemos jugarla bien. Aquí tiene la mano, hombre, la verdad. Bueno, no juega Selesnya Ram. O Selesnya Agro, O sea, o Selesnya Agro o Selesnya Ram. O Selesnya Ram, una de las dos. O sea, en general no está mal, no está mal, no está mal. Ok. Puede que esta partida la ganemos, o sea, que no vamos mal. Voy a quitarle la inscripción, creo, ¿no? La inscripción es que lo para que me deja un poquito
Claro, pero eso pone contadores. Y encima cuando pega. Creo que voy a... Es que quitar lección tampoco. Tampoco me vale. La inscripción a lo mejor. La inscripción sí que es cierto que da un poquito más de por saco, ¿eh? Y si en el turno incluso podemos hacer, bueno, pues carruajes de Zika, ¿no? Lo bueno es que lo que yo le quite no lo va a poder jugar hasta, yo que sé. Porque, vea, exiliárselo y creo que con Reina también afecta, ¿ok? Porque valga más mana. Me quita la inscripción. Me quita la inscripción, la verdad. Ahí está, perfecto. Y vaya, por lo menos no hace luchar. Aunque bueno, si hace luchar yo voy a tradear, pero por lo menos no poner contadores y cosas del estilo. Ahí está, 100, contador sobre el lobo, pégate 4 y bueno, pues como daño. No pasa nada, ¿eh? No pasa absolutamente nada, creedme. Lo que voy diciendo, carruajes de Zika y para adelante. Quizá la única putada es que hemos robado muchas tierras, ¿eh? O sea, me siento un poquito enterrado, la verdad. Vía de turno. No viene a pegar ni nada. De hecho, está jugando como un mazo de contadores, ¿eh? Está jugando una Celestia Counters. Muy rara, tío. A ver qué dice por ahí. Perfecto, por cierto, mirad lo que me ha llegado ya. Mirad lo que me ha llegado ese sobrecito de aquí, ok, de Google AdSense. Increíble. Estaba esperando, era básicamente el pin para verificarlo. Y wow. Flipante, flipante, gente. Flipante. Desde que retomé el canal con 100 suscriptores. Ok, vale. Le pone dos contadores, ¿no? O hace luchar, puede que sea. Pone dos contadores. Vamos a sobre él, ok. Tampoco no es igual que te diga, wow, ¿eh? Porque voy a matar a alguno de ellos, sí o sí. Tengo en cuenta que va a proliferar. Pero alguno de ellos lo voy a matar. De hecho, el que más me conviene sería quizás el líder, ¿no? O sea, es que el líder puede dar más por saco, ahora que lo pienso. O el cieno, bueno, el cieno para que también lo puedo cargar de una forma más o menos, entre comillas, fácil, ¿no? Nah, voy a responder. Tapeo. Doble bloque, pues va a ir al líder, ¿vale? Va a ir al líder de la jauría licántropa, en este caso. No sé si será un error o no, pero creo que ahora mismo el líder me está dando más por saco que los otros, ¿eh? Que por ejemplo el 100, la verdad. Por el tema de la ventaja de cartas y eso. Ok, se carga el carruaje. Pasa 5 por 11. Bueno, eso podría haber venido antes, pero tampoco me voy a quejar, la verdad. No es un mal robo. No es un mal robo ni de puta coña. Puedo saber eliminarlo por aquí. Más Yashar. Y bueno, pues la broma puede salir básicamente de 7, ¿no? Podemos pegar de 7 si va a 13. No rifa con nada, por favor, gente. No quiero ver nada de eso, ¿eh? Buscamos tierra y llanura básica. La buscamos bosque y llanura básica, lo que he dicho antes. Pero me quito tierras en medio, que no está mal. Para robar cosas más útiles. Y que es lo que decía, dice, los jugadores no pueden pagar vías o sacrificar permanentes que no sean tierra para lanzar hechizos o activar habilidades, ok. Significa eso que, por ejemplo... Bueno, aquí nada, aquí no significa nada. Básicamente nos quedamos igual, vaya. Pego, voy a pegar con todo. Hay que tener cuidado, ¿ven? O sea, se va a 13 vidas, la verdad. Yo puedo dejar que me pase el daño perfectamente y si en el turno meterle una hostia, de verdad, una hostia bastante buena. De hecho, sería letal. Si no pone blockers, va a poner blockers, seguro, pero... Puede ser una hostia bastante buena. Y lo que voy diciendo de Google AdSense, que básicamente me estaba esperando yo hace unas semanas que enviaran un código, un pin de aquí, ok, para poder ya... Pero viene siendo, yo introduzco el pin, me lo confirma y a partir de ahí cuando rellene un baremo, ¿no? Rellene un mínimo de pasta conseguida en YouTube, pues bueno, básicamente por tirar ese dinero. No te has pillado, ¿no? Ok, pues vamos a la partida. Solamente habrá pasado un par de turnos, así que a lo mejor me ha matado incluso, ¿eh? Vaya, ni lo cuento, vaya, por lo mismo. La partida aparte estamos empezando a tomar el control, así que me duele bastante, no voy a decir que no, pero bueno. Poco más, lo que voy diciendo el sobre, básicamente cuando tú rellenas un baremo, rellenas un mínimo, ok, en Google AdSense, puedes tirar ese dinero. Y claro, para ello tiene que, bueno, pues introducir el pin la verdad que quieras o no, está ahí, ¿no? O sea, básicamente está esperando, me tardó más o menos 3 semanas. 3 semanas y media, puede ser más o menos. Y pues bastante orgulloso, la verdad, bastante orgulloso. Gente, desde los 100, desde los 100 que retomé el canal, 100 suscriptores, tío, bastante heavy, muy heavy. Ok, y ahora con... Sí, es cierto que los miembros del canal no hay nadie que sea miembro del canal todavía, pero ahora mismo con miembros del canal ya, bueno, suponiendo monetizar, ya con miniaturas buenas, a que estoy haciendo. Y, wow, flipante. Me da 4, Sí, básicamente ni he pegado ni nada, pero he dejado que me entre el daño. Así simple, y he bajado tierra que no era. Sí, he dejado que me entre el daño, me he pegado 8 y punto. A ver, estamos en su turno, bueno, el mío, que no sé qué está pasando aquí. Creo que estamos básicamente en mi turno, pero él reteniendo prioridad, ¿ok? Y estará esperando, supongo, ¿no? Estará esperando a que yo haga algo. Creo. A ver, aquí quizá lo más importante sea hacer Reirán en forma de bicho. Aquí le acabo yo porque tiene que jugar la maldad, Poca broma, culpa mía. Bueno, estamos en su turno, ok, estamos en su turno.
Pero no me ha dado, no me deja hacer nada. Toski por ahí, es una arrollará, ¿no? Una arrolla, perfecto. Son 9, que por cierto voy a bloquear así. A ver. Centinela, bueno, mira, cualquier blocker me viene bien, la verdad. Cualquier blocker ya, a estas alturas lo agradezco bastante, ¿ok? Lo agradezco mucho, mucho. Se va a hacer quizás eso por ahí. Rey Dane en forma de bicho. O en forma de artefacto y que el Toski no haga daño. No, en forma de bicho, ¿verdad? Y por lo que haga Toski, ¿para qué, no? Aparte necesito más presión. Ok, necesito más presión. Y voy a pegar lo que viene siendo 5. Bueno, 5, esto es indestructible, ¿no? Claro, si tengo que pegar... Está a 20 vidas, tío. Ah, vale, claro, se ha ganado vidas, tío. Se ha ganado vidas. Es una putada muy grande, ¿eh? Voy a pegar, pero me duele bastante. Creo que estaba a seguir a 13 vidas, ¿ok? Que voy a meterle eso, pues poco a poco a hostia lo mataba. Claro, es que ha sido un turno que no hemos jugado en nada. Porque básicamente eso nos sacó de la arena y yo tenía que meterme de nuevo, ¿ok? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer, no? Por lo menos esto le cuesta jugarlo 2 más, ¿no? Creo que si lo juega... Es que no lo sé. ¿O se contrarrestaría? ¿Puede ser? Creo que alguna vez pasó algo del estilo, ¿eh? Que se contrarrestó el hechizo, tío. No, pues en este caso no. En ese caso no, la verdad. No, en este caso no, la verdad. No, ni de puta caña. Contador ahí, no entiendo muy bien el por qué hace eso. Ah, vale, para proliferar, ok. No está mal, no está mal. La jugada del oponente. Ah, Shumblocks, creo que hay ahí, ¿no? Aquí. No quiero que robe cartas, al fin y al cabo tiene muy poquita mitad de cartas. Y ahora es cuando tengo que empezar yo a pensarme si bloquear con la tierra o no, ¿no? Que básicamente está ahí la tierra. Muchas tierras estamos robando, parte del turno que hemos perdido. Y sería básicamente... Buah, no tengo ni idea, ¿no? Bueno. Sería una 6-6 la tierra. Sí, sería una 6-6, así de simple. Pues es que una 6-6 tampoco me conviene mucho, ¿no? Que tampoco me va a dar la partida. Ni me va a salvar. Una jugada que puedo hacer es pegar básicamente con casi todo, casi todo. Sería arriesgarse mucho, lo sé perfectamente. Pero es que me viene mejor quedarme aquí bloqueando, tío. Claro, la X de 6. A ver un momentito, ¿eh? Que la he cagado yo. Aquí la he puesto de 6. ¿Por qué no me deja hacer la de 6? ¿Por qué esta tierra me la tacha? ¿Eh? Son 4, 5, 6. Claro, pero sería un mana... Ah, vale. Lo entiendo ahora. Ah, no, me acaba... Arena, te odio. O te odio, puto juego, tío. La virgen. Es increíble lo mal que está apagada la tierra. Por favor, yo dije, ¿por qué no me tapé la tierra esta, eh? Y dije, no me la tapé luego, ¿no? No contra la parte de la X, claro, porque tengo que pagar un mana verde para poder transformar. No, la transforma a ella misma. Perfecto. Fuera partida, ni la cuento siquiera. O sea, entre que se me ha salido la partida y entre que ha pasado esto, tío. Ya no misclick. Básicamente el troleo de la arena. Paso. Paso. Vamos a jugar una partida de verdad, por favor. Eso pido, una partida de verdad. La verdad. Es una putada porque básicamente es cierto que se produjo contadores en el bicho. Ganó vidas. Ok, pero nos saltó un turno. Un turno en el que podríamos haber adelantado más, ok. O sea, que sí, que se queda a 20. Pero si tenía mismo a 14 vidas y que lo pegamos con la tierra, tiene que bloquear porque entonces se moría. Supongo que bloquearía al que fuera por el suelo. Que sea... La ardilla no iba a pegar con ella. Tiene que bloquear a 6-6. Si no se moría. Bloqueaba al 6-6 con la ira. Tiene que hecho un bloquear si no se moría, lo que he dicho antes. Y me quedan 2 bloques. Arriesgados sí, porque voy a tener removal. Perfectamente. Pero mejor que quedarme sin hacer nada. Ok, aparte si en el turno volvía a transformar tierra y volvía a pegarle, ok. En una 7-7 luego. Pero claro, como el arena es tan especialito, ok, es retrasado, por favor. Nunca ha pasado eso con una Madland. Ok, la gente que me sigue lo sabe. Nunca me ha pasado en mi vida con una Madland de tapearla que me salga así de mal, la verdad. Nunca, y no sabéis lo que duele. Bueno, o lo sabéis, pero duele. Pero duele mucho, duele bastante. Increíble, tío. Me duele, tío, me duele un montón. Es que es eso. A ver, aquí para el loto, para el rampeo. Siguiente turno, tierra verde, agregaremos maná. No lo sé. Vamos contra grupo. Ay, que no está mal el cátaro, tío. Pues a lo mejor entra el cátaro, quién sabe. Voy a ver si entra. Maná blanco, voy a poner alguna.
O no, pero si vamos a agregar mana blanco, mejor juego primero el fantasma, ¿verdad? Ahora tiene sentido, ¿no? Venga, los dos. De hecho, voy a haber pegado primero y luego exiliar, ¿ok? Porque si tradeaba al fin y al cabo, la cobra del loto tiene casi el mismo valor que ese bicho de aquí. Tiene mucho valor ese bicho, ¿eh? Mucho, mucho. Ok, Sigarda por ahí, perfecto. Nuestra mano literalmente exilia todo lo que veas, por favor, no te calmes. Y así, en nuestra mano. Ah, mira, me da mano, de verdad. Blanco, por poner alguno. Y quiero seguir metiendo presión. Así que creo que voy a exiliarle el bicho, ¿ok? El bicho, voy a exiliar. Y son 4. No es mucha presión, lo sé. Y con C, ok, se va fuera. Lo siento, pues mira que lleva 3 copias, ¿eh? El mazo original lleva, básicamente, creo que son 4 copias de la Skill de Aperition, o 3 copias, y 3 copias luego del Cátaro Brutal. ¿Ok? O sea, lleva mucho más exilia del que puede... de que nos ha salido nosotros. De hecho, llevo eso, 2 Skill de Aperition y un Cátaro Brutal, y nos ha salido 2. Bastante bien, hemos tenido suerte, y hemos tenido bastante suerte, la verdad. Aparte, exiliando eso, le quitamos mucha ventaja, pegando, y nuestra mesa era mucho más grande que la suya. Poco a poco ya iba la partida nuestra. Sí que es cierto que eso, cuando bajé la tierra con cobra del loto y agregué mana blanco, dije, hostia, voy a aprovechar el mana blanco, ya que no tengo doble blanco, y comprimir la Escape Clip, ¿no? En vez del otro. Importante, ¿no? Importante, la verdad. Y bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Bueno, si es así, por lo menos dale mucho al vídeo, al canal, suscríbanse, compártanlo y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.